Zonas de bajas emisiones, ZBE Control, Agenda 2030, Paridocracia y Yo no voto. Las zonas de bajas emisiones, ZBE, forman parte de un conjunto de medidas ecopolíticas que se justifican bajo la Agenda 2030, pero que en la práctica, generan más problemas que soluciones para la mayoría de los ciudadanos. Además, su imposición responde a un modelo de paridocracia, donde las decisiones no pasan por una consulta real a la sociedad, sino que se ejecutan siguiendo directrices de organismos supranacionales, sin la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones, lo que refuerza la postura de yo no voto. ¿Qué son las zonas de bajas emisiones, ZBE? Las ZBE son áreas urbanas donde se restringe o prohíbe la circulación de vehículos considerados contaminantes según la normativa ambiental. Estas restricciones suelen basarse en el sistema de etiquetas ambientales de la DGT en España, permitiendo el acceso solo a vehículos con menor impacto ambiental, eco y cero emisiones, y prohibiendo o limitando aquellos con etiquetas B y C, además de los que no tienen distintivo ambiental. Las claves de su implantación, obligatorias en ciudades de más de 50,000 habitantes según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Controladas con cámaras que multan automáticamente a los vehículos sin autorización. Defendidas como medidas ecológicas, pero con un alto componente de control social y económico. En muchas ciudades, su implementación se ha retrasado por el rechazo ciudadano y los problemas logísticos. ¿Cuándo y cómo se imponen las ZBE? Las ZBE en España se imponen a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo de 2021, que obliga a todas las ciudades de más de 50,000 habitantes, y algunas de más de 20,000 con alta contaminación, a establecer estas zonas. Fechas clave en la imposición de las ZBE. Mayo de 2021, aprobación de la Ley de Cambio Climático en el Congreso de los Diputados. Enero de 2023, fecha límite para que los ayuntamientos implementaran sus ZBE. 2023 a 2025 fases de implantación en diferentes ciudades, muchas con retrasos y cambios debido a la oposición ciudadana. 2026 se prevé que todas las ZBE estén en funcionamiento con multas activas. ¿Por qué se están retrasando? Falta de planificación en los ayuntamientos. Rechazo de comerciantes, autónomos y ciudadanos. Problemas técnicos y de señalización en varias ciudades. Protestas contra su aplicación sin alternativas viables. A pesar de estos retrasos, los gobiernos siguen adelante con la imposición de las ZBE, ya que forman parte de los compromisos adquiridos con la Agenda 2030 y la Unión Europea, que exige medidas para reducir la contaminación. Conclusión: aunque la mayoría de ciudadanos no han votado ni han tenido voz en la decisión, los partidos políticos han aprobado las ZBE sin debate real, imponiéndolas como una obligación en todas las grandes ciudades. ZBE en Granada, ¿dónde se aplicará y cómo afectará? La zona de bajas emisiones, ZBE, de Granada cubre una superficie de 23,55 km², abarcando prácticamente toda la ciudad. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de abril de 2025 y afectará especialmente a los vehículos no censados en Granada sin etiqueta ambiental. Delimitación de la ZBE en Granada. Zona Este, Camino del Sacromonte hasta la Abadía. Zona Norte, excluye calles Pegaso y Merced Alta. Zona Oeste, abarca el borde del Parque de las Alquerías y la vía de servicio de la autovía. Zona Sur, incluye la Avenida de la Innovación. Control de accesos, se instalarán 31 cámaras en puntos estratégicos como Camino de Biznar, Pedro Machuca, Joaquina Eguaras, Avenida Juan Pablo II y más. Vehículos afectados. Restricción a coches de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006. Se estima que hasta 10,000 vehículos diarios podrían verse afectados. Controversias. Rechazo de municipios cercanos, cuyos residentes se sienten discriminados. Denuncias de que es una medida recaudatoria y restrictiva, más que ecológica. Falta de transporte público eficiente como alternativa viable. Conclusión: la ZBE de Granada es una medida impuesta sin una solución justa para los afectados, lo que refuerza la idea de control y limitación de movilidad en nombre de la ecología. Paridocracia, yo no voto y la imposición de las ZBE, ¿decidimos los ciudadanos?
El concepto de paridocracia hace referencia a un sistema donde el poder está controlado por los partidos políticos, sin una participación real de los ciudadanos en la toma de decisiones. Las ZBE son un ejemplo claro de cómo se imponen políticas sin consultar a la población, con consecuencias negativas para la mayoría. Esta imposición refuerza la idea del movimiento Yo no voto, basado en la crítica de Antonio García Trevijano, quien argumentaba que en España no existe una verdadera democracia, sino una oligarquía de partidos donde los ciudadanos no tienen capacidad de decisión real. Falta de democracia real, las ZBE no han sido debatidas ni votadas en referéndum, sino impuestas desde los gobiernos locales y nacionales. Decisiones dictadas por organismos internacionales, muchas de estas políticas no se deciden en España, sino que vienen marcadas por la UE y la ONU. Recaudación y control, en lugar de incentivar el cambio de vehículo con ayudas justas, se penaliza a quienes no pueden permitirse adaptarse. Conclusión. La imposición de las ZBE es un ejemplo de cómo la paridocracia limita la libertad de los ciudadanos, siguiendo una hoja de ruta dictada por organismos internacionales en lugar de atender las necesidades reales de la gente. Democracia para no más imposiciones. Según Antonio García Trevijano, la única manera de recuperar la libertad política y frenar este tipo de imposiciones es establecer una democracia formal, que se basa en separación de poderes real entre el legislativo y el ejecutivo, acabando con la partitocracia. Representación política auténtica, donde los ciudadanos eligen de forma directa a sus representantes. Elecciones a doble vuelta, garantizando la responsabilidad del electorado. Referéndums vinculantes para que decisiones como las ZBE sean sometidas a votación ciudadana. Conclusión final. Sin una verdadera democracia, medidas como las ZBE seguirán imponiéndose sin el consentimiento ciudadano. La solución no es solo protestar, sino exigir un cambio estructural del sistema político y dejar las urnas vacías. Romper el voto para que el pueblo recupere su soberanía. La verdadera solución, como bien señaló Antonio García Trevijano, no pasa por adaptarnos a un sistema donde nuestras voces son ignoradas, sino por rechazar el modelo de partitocracia que nos mantiene atrapados. El movimiento Yo no voto es el grito de un pueblo que ya no cree en un sistema donde los partidos políticos imponen decisiones sin consultar al ciudadano. Las ZBE son solo una muestra más de cómo se nos arrebata nuestra capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas, de cómo se nos trata como meros instrumentos de un poder que no nos representa. García Trevijano decía que la única salida es una democracia formal, una democracia donde el pueblo recupere el control a través de referéndums vinculantes, donde el poder no esté en manos de una élite política, sino en las manos de los ciudadanos. Si no luchamos por recuperar nuestra soberanía, si no exigimos que nuestras decisiones sean tomadas en cuenta, seguiremos siendo parte de un sistema que no nos escucha, que nos controla. La solución es clara: yo no voto porque no soy parte de este juego político que nos niega el derecho de decidir.